En el bautismo Jesús experimenta un cambio radical en su vida. En el bautismo es lo que encuentra a Dios. El bautismo marca un momento fundamental en la misión de Dios. Seguramente en el bautismo Jesús sintió una experiencia muy profunda de Dios. Eso no quiere decir que Jesús en el bautismo se volvió Dios, no. Jesús siempre ha sido Dios. Pero en el bautismo tiene una experiencia profunda de su Padre. Tanto así que de una tierra deshabitada, que estaba con el Juan el Bautista, entra a una tierra habitada, entra a una tierra a Palestina, entra a Galilea, se mete a la realidad del hombre. Experimentó, eso sí, no lo tengo duda. En el bautismo experimentó un cambio radical, experimentó a Dios de manera muy profunda, Jesús, a su Padre, experimentó a Padre. Aquí yo he puesto el Dios de Jesucristo. Efectivamente, ¿qué idea de Dios tenía Jesús en su mente? Y eso lo experimentó en el bautismo. No lo podemos saber con exactitud, no podemos saber qué es lo que experimentó, pero tenía una experiencia muy profunda de Dios, que lo hizo cambiar su vida, que desde ese momento sintió su vida tuvo otra misión. Jesús, yo aquí puse, Jesús definitivamente fue un hombre normal, pero en el bautismo cambió, porque tuvo una experiencia muy profunda. Y también seguramente Jesús sabía, pues, como era todo un judío, entonces sabía el nombre de Jesús, todo. Pero en el bautismo experimenta a un Dios misericordioso y compasivo. Eso es lo que experimenta en el bautismo. En el bautismo él experimenta a un Dios, a confiar en un Dios de manera plena. Eso es lo que experimenta Jesús en el bautismo. Ahora, el bautismo tiene una experiencia de un Dios misericordioso y compasivo, lento a la cólera, rico en piedad. Esa oración seguramente Jesús, como todo judío, tenía que rezar por los salvos. Seguramente rezó los salvos Jesús. En esa oración él sabía muy bien de que Jesús no castigaba a los pecadores, de que Jesús no castigaba a los desgraciados, a los paganos. Jesús, su Padre, su Dios, Jesús, acogía a los pecadores, al contrario. Es el que amaba, porque era compasivo y misericordioso. Eso es lo que experimentó él. Ahora, Jesús ve a su abad, a su Padre, de una manera muy profunda, que está relacionado con la humanidad, que entra en la vida del hombre. Y justamente el Dios de Jesús le duele le duele el hombre. El Dios de Jesús es el apasionado por el hombre. El Dios de Jesús es compasivo y misericordioso. Yo no tengo miedo de decir que el Dios de Jesús es también madre, que siente como una madre que siente por su hijo. Ese es el Dios de Jesús. Entonces el Dios de Jesús es padre y madre. A veces hablamos de que el Dios de Jesús solamente es padre, pero ¿por qué no puede ser madre? Dios también, el Dios de Jesús es madre, por eso es lo que siente ese raja, desde sus entrañas se siente ese amor por los pecadores, ese amor por los más ignorados, por los más débiles de la sociedad. Entonces, eso no lo tengo miedo en decirle de que Jesús es padre y madre también. Ahora ustedes dirán, esa es la idea que tenía Jesús de Dios. Los completico, no sé. El Dios de Jesús es madre y padre, es misericordioso y compasivo. Esa idea es lo que tenía Jesús de Dios. No hay otra idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En nuestra sociedad a veces hablamos cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ustedes ahora mismo, hace poco pasó desde el pastor Santana, no sé si Santana o Satanás, dice en uno de los periódicos salía así. Este pastor entendió mal a Dios. Realmente yo no sé si se llama pastor o se llama hombre, o no sé, no tengo palabras, simplemente es un humano que se aprovechó en nombre de Dios, supuestamente que ha sido voluntad de Dios, que se aprovechó de la gente. Es justamente una idea errónea de Dios, ¿no? Pero Jesús no transmitía ese Dios. Jesús transmitía el Dios de un Dios misericordioso que acoge, que ama. Jesús no transmite un Dios que quiere diezmo, no transmite un Dios que quiere templo. ¿Para qué va a querer el Dios de Jesús diezmo? ¿Para qué va a querer construir una mega iglesia en el estadio de Alianza Lima, el Dios de Jesús? ¿Para qué va a querer? Dios no quiere diezmos,
el Dios de Jesús no quiere diezmo, no quiere sacrificio, no quiere cosas, esas cosas le dan asco a Dios. Entonces el Dios de Jesús es compasivo, que quiere justicia, que quiere que tú entres en la vida del ser humano, que tú ames al hermano, que tú te preocupes por ese hermano, por ese niño que está en la calle sin comida, sin saber dónde dormir. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, eso es el Dios de Jesús. Eso es lo que tienen que tratar de entender, ¿no? También es importante aquí resaltar de que el Dios de Jesús es el que se relaciona, que come con los pecadores, que entra en los pecadores, en la casa de los pecadores. No es un Dios santo que se aleja. Eso es lo que tenían los judíos. Los judíos veían a un Dios santo que se alejaba, que premiaba a los justos, pero a los pecadores los castigaba. Eso es lo que pensaban los judíos. Pero Jesús viene y dice que no es así, es que Dios no puede castigar, a Dios no le puede dar esa lógica del castigo, no, es imposible, dice Dios, ¿no? Entonces, simplemente esa idea no tener bien claro, ¿no? El Dios de Jesucristo es un Dios compasivo y misericordioso que no quiere sacrificios, que no está necesariamente, por ejemplo, no quiere necesariamente diezmo. ¿Para qué? Para